Pues buenas tardes a todos. Como siempre, pues os agradecemos que estéis aquí acompañándonos en este nuevo viernes, donde bien sabéis, pues acostumbran a desfilar, entrecomillado, nuestros amigos que están en sintonía pues con todos los miembros de esta casa y que nos aportan siempre sus conocimientos que nos enriquecen, naturalmente, los conocimientos que nosotros tenemos ya. Bueno, ante todo os pediría por favor que los teléfonos los dejéis en vibración o en silencio para que después no suenen en un momento determinado que nos perturban aquello que podamos estar transmitiendo. Y el presentar hoy a Jesús Ortega es amigo de esta casa, amigo personal mío. Él es el director de un programa de radio cuyo título es El Dragón Invisible. Exactamente. Bueno, aparte de periodista, es redactor de la revista Año Cero, junto con Lorenzo Fernández, y también Enigmas. Veréis muchos de los artículos que se publican en esas revistas donde él pues es parte pues muy interesada en ello. Bueno, nos va a hablar de un tema pues muy interesante, muy curioso, sobre todo muy ameno, que es el siglo de los espíritus. Sabemos que en el siglo XIX pues comenzaron los espíritus a manifestarse para llamar la atención de las personas, y es lo que él va a desarrollar. Pero siempre hay anécdotas, siempre hay historias, siempre hay cosas curiosas que a veces se nos ha pasado, que no conocemos y que van a enriquecer pues todo aquello que cada uno de nosotros vamos asimilando y que vamos grabando en nuestro interior. Muchas gracias, Jesús, y ya sabes que esta es tu casa. Estás aquí una vez más y que esperamos que sigas viniendo. Ojalá. Sin tanta gripe como la que tienes. Sí, la verdad que te ha pillado un día complicado. Bueno, pero ya sabemos que los espíritus te van a envolver de manera que no vas a apreciar ni siquiera que está el malo. Seguro. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, como siempre, pues agradecer a todos y todas las que esta tarde pues habéis dedicado parte de vuestro tiempo en estar aquí, pues para... Yo reconozco que es complicado, porque ya lo decía Juan Miguel, hablar de espiritismo, por decirlo de alguna manera, precisamente en esta casa, en este lugar, es complicado. Así que yo he intentado seleccionar pues una serie de historias, una serie de anécdotas, como decía Juan Miguel, que espero que si no os resultan del todo conocidas, o que si conocéis algunos retazos de esas historias, por lo menos aporte algún que otro dato pues que no conocieseis o que no conocieseis en profundidad, y que, bueno, pues al terminar estos minutos os vayáis sabiendo algo nuevo. La verdad es que voy a decir una cosa, y la digo con el corazón y con absoluta sinceridad. Uno que está ya bregado en 1000 batallas, que pasea, que desfila por diferentes congresos, por diferentes encuentros, cada vez que recibo la llamada de Juan Miguel y de María Jesús, a mí me hace una especial ilusión, porque aquí he de reconocer que me siento especialmente a gusto, me siento especialmente cómodo, y por eso cada vez que, insisto, me dan la oportunidad de estar en este atril, que ya es la tercera o la cuarta vez que estoy en él, pues de verdad que me hace muchísima ilusión. Voy a pedir disculpas porque, bueno, esta mañana llamaba a Juan Miguel, ayer precisamente tenía otra charla y, bueno, pues por desgracia, ayer me levanté con un catarro importante, estoy teniendo un poquito de fiebre, espero que no me dé mucho la tos durante la conferencia, y al terminar pues tengo que coger un tren. Entonces, digamos que hoy va a ser quizá un poco más reducida que otras veces, y si hay tiempo para el intercambio de preguntas será un poco reducido. Os pido disculpas de antemano por eso, porque tengo que coger un tren al terminar para volver a Toledo por una serie de historias. Pero, como digo, suponía un reto hablar, insisto, de espiritismo en esta casa. Podría haberlo hecho, porque ahora veréis que al final esto tiene un sentido. El título de esta conferencia tiene, digamos, un pequeño objetivo, una pequeña sorpresa que en cierto modo pues desvelamos aquí en pequeña exclusiva, en petit comité, y me hace de verdad muchísima ilusión. Podría haber escogido multitud de historias que se desarrollan en eso que hemos venido a llamar un poco el siglo de los espíritus, precisamente con el inicio, podríamos denominar, del espiritismo moderno en 1848, con la historia de las hermanas Fox, y que se alarga en el tiempo pues hasta bien entrado ya el siglo XX, prácticamente pues hasta la Segunda Guerra Mundial, en el que aún existía un auge importante. De ahí que hablemos o que utilicemos el concepto del siglo de los espíritus.
Más allá del espiritismo, más allá de las enseñanzas del espiritismo, más allá de lo que lo rodea, lo cierto es que aquella época fue una época fascinante, una época en la que grandes mentes, en la que grandes personajes se sintieron atraídos y fascinados precisamente por las verdades y por las, los mandamientos o las ideas que promulgaba el espiritismo, que siempre ha estado muy asociado también como un movimiento revolucionario que iba incluyendo pues en ese discurso también conceptos ideológicos y políticos que iban un poco superando también la época en la que, en cierto modo, insisto, nace. Y yo he querido empezar pues hablando de un personaje que ya he abordado en varias ocasiones, pero desde una perspectiva distinta y relacionándolo a su vez, vamos a ir viéndolo en los próximos minutos, con otra mujer fascinante que quizá quedó eclipsada precisamente por esas grandes mentes y por esos grandes personajes que poblaron finales del siglo XIX y comienzos del XX, y espero, insisto, pues que por lo menos os resulte amena, entretenida y os revele algo pues, que por lo menos no sabíais. No sé si reconocéis al gran escapista, al gran ilusionista de todos los tiempos, el gran Houdini, efectivamente, una persona que bueno, pues tuvo diferentes maneras de acercarse al espiritismo a lo largo de su carrera profesional y también a lo largo de su vida personal. En un primer momento, cuando él se inicia, nace en 1874, y ya desde muy pequeño comenzó a interesarse por el mundo de la magia, por el mundo del escapismo, el ilusionismo, y allá por 1891, siendo aún un adolescente, conoció a un mago que le propuso ir a una sesión mediúmnica de las que tanto se comenzaban a realizar en la época. Cabe matizar ya desde el inicio que al final, pues como en todas las épocas, como hoy mismo pasa, nos encontrábamos que dentro del caldo de cultivo del espiritismo o dentro de la etiqueta del espiritismo nos encontrábamos por un lado a las personas que realmente comprendían, querían saber y querían estudiar y querían divulgar esas ideas, y por otro lado pues a otra serie de personajes que se aprovechaban precisamente de esa corriente pues para hacer su agosto y para ganar dinero de la manera más fraudulenta posible. Y Houdini, lo cierto es que cabalgó un poco entre ambos mundos. Lo vamos a ir viendo en los próximos minutos. Como digo, allá por 1891, en plena adolescencia de Eric White, que era su verdadero nombre, hasta que lo cambia por el de Houdini, amparándose en el mago decimonónico Jean-Eugène Robert Houdin, él le añade una I latina a ese mago que, bueno, en cierto modo podríamos decir que reforma el mundo de la magia, y lo que hasta entonces era un arte casi callejero, que no estaba muy tenido en serio, pues él le da esa pátina de elegancia, ese mago pues bien vestido, bien trajeado, que es la imagen que hasta cierto punto pues llega hasta nuestros días. Y en esa época de adolescencia, cuando él va visitando diferentes sesiones mediúmnicas, se da cuenta de que muchos de esos personajes entrarían más bien dentro del saco al que me refería antes, dentro del saco de las personas que se aprovechaban de la buena fe de determinadas personas que buscaban ayuda para tomarles el pelo y sacarles el dinero. Él como interesado de la magia, como personaje que ya estaba aprendiendo precisamente, pues comienza a ver una serie de historias que no lo cuadran. Comienza a ver pues algunos de los trucos que emplean esos falsos medium, esos falsos videntes también, y comienza a leer y a darse cuenta de que, bueno, él puede reproducir esa clase de fenómenos. De hecho, no muy tarde, pues un circo ambulante que pasa por la ciudad en la que él estaba trabajando por aquella época le ofrece unirse a él, y en un momento dado él ve que con sus espectáculos de escapismo no obtiene los beneficios económicos que le gustaría o los que necesitaba para vivir. Se casa muy pronto con la que será su esposa, Bess Houdini, que la acompañará hasta el final de sus días. Y en un momento determinado el dueño de ese circo ambulante, de ese espectáculo, le propone hacer un espectáculo de espiritismo, en este caso de falso espiritismo, es decir, con una serie de trucos, con una serie de artimañas, va a representar ante el público lo que supuestamente parece un contacto con el más allá. Y Houdini, que insisto, era alguien muy avispado, era alguien muy listo, como demostró a lo largo de toda su carrera, que realmente era un genio del marketing, alguien que se esforzaba hasta el extremo para conseguir que todo saliese bien y que todo tuviese pues el éxito que él esperaba, trabajaba muy bien esos espectáculos de falso
contacto con el más allá. Lo que hacía cuando llegaba a la ciudad o al pueblo donde le tocaba hacer ese espectáculo, pues era irse a la hemeroteca a revisar las últimas esquelas, los últimos fallecimientos. Se pasaba también por el cementerio para ver pues nombres de familiares que él pudiese relacionar después en el espectáculo. Se preparaba muy bien ese mundo del más allá para después exponerlo sobre el escenario. Y la verdad es que le funcionó muy bien los primeros años, hasta un momento muy concreto en el que él se da cuenta de que precisamente contactando supuestamente con el espíritu de una niña de un matrimonio que se encontraba visionando uno de esos espectáculos, al terminar pues la sesión, este matrimonio se acerca al camerino muy enfadado porque consideran que se ha aprovechado precisamente del recuerdo y del sentimiento de pérdida de la que había sido su hija. Y él en ese momento reflexiona y se da cuenta de que efectivamente usar fraudulentamente esta corriente, esta filosofía del espiritismo, pues no es algo que vaya con él, y digamos que lo deja apartado hasta una época muy posterior que vamos a ver a continuación. Pero quería aprovechar, vamos a hacer una especie de viaje en el tiempo de atrás hacia adelante, porque quería aprovechar que estamos pues en una fecha muy cercana como es Halloween, para recordar que precisamente Houdini fallece el 31 de octubre de 1926, concretamente a la 1:30 del mediodía. Y eso ha provocado después, ahora vamos a ver, ha provocado que, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, cuando se acerca esta fecha, pues mucha gente pretende o intenta contactar con el gran Houdini, porque además se llevó, digamos, un gran secreto a la tumba, dejó un mensaje secreto después de morir para que precisamente esa serie de farsantes y de estafadores no se aprovecharan, entre comillas, del espíritu de Houdini, porque él, una vez muerto, nadie impedía a que un falso medium pues dijera que había contactado con Houdini y que desde el más allá le había dicho que todo lo que había hecho durante su vida era falso y que realmente el más allá es como ellos describían. Entonces él hace como esa manera de asegurarse que nadie se va a aprovechar en vano de su espíritu. Precisamente María Jesús hace unos minutos decía que los espíritus no están para responder tonterías o para responder a cuestiones banales, sino que están para algo mucho más importante. Y vamos a ver que ese mensaje, lo dejaremos para el final, bueno, pudo llegar a resolverse, lo veremos. Pero como digo, también hay muchas dudas sobre la muerte de Houdini. Lo cierto es que el 22 de octubre, cuando él se encontraba dando pues una serie de conferencias, continuaba haciendo sus espectáculos, él durante toda su carrera se había encargado de trabajar muy bien los abdominales y decía ser capaz de aguantar el golpe que a quien quisiera golpearle lo más fuerte que pudiese en el estómago, él lo aguantaba. Lo que pasa es que para hacer ese truco, digamos, o para hacer ese efecto, necesitaba pues unos minutos de preparación para preparar el abdomen y recibir el golpe. Pues ese 22 de octubre, curiosamente, 3 estudiantes se acercan a visitarlo pues en la sala donde él estaba preparando el espectáculo, y uno de ellos, en este caso, Jocelyn Gordon Whitehead, que además era boxeador, le propone a Houdini, sabiendo de la fama que tenía de aguantar esos duros golpes, le propone que si le deja a él como boxeador, golpearle lo más fuerte que pueda en el abdomen. Houdini no pone problema, pero sí que surge uno bastante grave y que sería fatal en los próximos días. En lugar de darle tiempo a que él se levantase del sitio en el que estaba, que preparase el abdomen para recibir el golpe, mientras se estaba levantando, en este caso Gordon Whitehead comienza a golpear, y no conforme con un golpe empieza a golpear repetidamente. Esto provocó que, como días más tarde se descubriría, le reventase, hablando mal y pronto, el apéndice a Houdini. De hecho, pues el cine, Hollywood, nos ha hecho pensar que Houdini murió en uno de sus grandes trucos, escapando de la jaula de tortura china, esa en la que se metía boca abajo, se sumergía en el agua, pero lo cierto es que muere precisamente de una infección fruto de una apendicitis que él no quiso tratarse porque él quiso continuar con sus espectáculos hasta que realmente ya no pudo más, las fiebres y los dolores eran imposibles de soportar, y el 25 de octubre finalmente pues acude al hospital, es ingresado y ven que la infección se ha extendido y es cuestión de días de que finalmente fallezca. Lo curioso es que, si bien los médicos tienen claro que la causa de la muerte es esa apendicitis, esa peritonitis aguda que también dicen algunos, hay quien ha querido ver en este personaje, en Jocelyn Gordon Whitehead, pues diferentes teorías. Se habla de que Houdini pudo ser
realmente asesinado. Y hay quien ha, pues poner diferentes culpables en este asesinato, digamos, del gran Houdini. Hay quien ha querido ver en una de las posibles autoras a su esposa, a Bess Houdini, que dicen que quizá, al haberse enterado de una aventura extramatrimonial, pues eso no le habría sentado del todo bien, y comentan que incluso pudo llegar a pagar a estos 3 estudiantes que acuden a ver a Houdini, uno de ellos le golpea, pudo llegar a pagar hasta $200 de la época para que estos estudiantes se cargaran el muerto, nunca mejor dicho, ella cobrar el seguro de vida de Houdini y que nadie la señalase. Son hipótesis que a lo largo pues, de los años algunos historiadores, algunos expertos han querido esbozar, pero que no están del todo claras. Hay quien incluso ha señalado a otro personaje que precisamente pues pasea y sale por las páginas de este siglo de los espíritus, como es Arthur Conan Doyle, el creador de pues el golem literario Sherlock Holmes, que además es paradójico, ¿no? Como el creador del personaje más racional que ha dado la literatura, pues luego también seguidor de la corriente del espiritismo, se viera embaucado en una serie de fraudes que eran pues a simple vista bastante sencillos. Pero como digo, hay quien también ha intentado señalar a Houdini como posible autor a Conan Doyle, perdón, como posible autor del asesinato de Houdini. Lo que pasa es que, bueno, esto tiene más de literatura y de morbo que de realidad, porque incluso si nos ceñimos al posible móvil económico, por poner alguno, en realidad no tendría sentido, porque Conan Doyle, una vez crea Sherlock Holmes, pues ya no tenía desde luego muchas necesidades. Hay incluso quien afirma, precisamente apelando a las creencias de Conan Doyle en el espiritismo, que no tendría mucho sentido que creyendo en una vida más allá, pues encargase o asesinase al que había sido muy buen amigo suyo, porque Houdini y Doyle tuvieron muy buena relación que luego poco a poco se fue desgastando pues por las creencias de uno y por la posición más escéptica, en este caso, del gran Houdini. Hablan incluso de que se habló de un envenenamiento. Algunos señalaron a grupos concretos de espiritistas de la época. Me vais a permitir y me vais a perdonar que cuando hable de espiritistas, porque me saldrá mucho la palabra, entended que estoy refiriéndome sobre todo pues, a esa caterva de estafadores que había en la época, no a lo que después ha ido evolucionando y podéis ver pues, aquí cada jueves. Pero la gente que tiene también mucha imaginación y con un personaje como Houdini, lógicamente, deben han elaborado teorías e hipótesis de todo tipo. De hecho, hay quien dice que el boxeador que golpea a Houdini, que le provoca el apendicitis, lo que finalmente acabará con él, dicen que pudo ser un falso medium exaltado que, harto ya de que Houdini fuera gabinete por gabinete desvelando los trucos que utilizaban, se había cansado ya, se había hartado ya y dijo hasta aquí. Pero insisto, esto son simple y llanamente teorías que a día de hoy no están confirmadas. Lo único que sabemos, insisto, es que falleció precisamente por esa peritonitis o por esa infección producida por la rotura del apéndice. Y aquí ya damos un pequeño salto en el tiempo, porque si antes decía que el primer contacto de Houdini con el espiritismo fue a nivel profesional, a él le ofrecen hacer una sesión simulando contactos con el más allá, por falta de dinero o por necesidad de dinero las hace, luego deja de realizarlas, pero hay una faceta de la vida de este personaje que es realmente interesante, y es la relación, los expertos han denominado enfermiza con su madre. Quería muchísimo a su madre, estaba muy unido a su madre, a Cecilia Weiss, y de hecho fijaos, ¿no?, lo que dice uno de sus biógrafos, Raymond Fitzsimons, dice que oraba porque su propio corazón dejara de latir antes que el de la autora de sus días. Él prefería morir antes que su madre porque sabía que no iba a afrontar, que no iba a saber gestionar emocionalmente la muerte de su madre. Y una de sus peores pesadillas se produce el 17 de julio de 1913. Él unos días antes sale de gira, era ya un escapista y un mago absolutamente reconocido, hacía giras por todo el mundo demostrando pues, sus habilidades, sus trucos, y unos días antes, como digo, sale de viaje, concretamente va a Copenhague, pues a realizar algunos de sus espectáculos, con tan mala pata de que, 4 o 5 días después, el 17 de julio de 1913, se entera de la trágica noticia de su madre, de Cecilia Weiss. Además, se entera de esta noticia en una situación un tanto complicada, porque se había producido en los últimos meses
unos líos de familia que habían provocado pues que la situación en la familia no fuese del todo cómoda. La mujer de uno de los hermanos de Houdini había abandonado precisamente a su marido para irse con otro de los hermanos de Houdini. Esto pues lógicamente había provocado pues que se generaran diferentes tensiones. Y al parecer la madre de Houdini quiso dejarle un mensaje antes de fallecer, pero no fue capaz de pronunciarlo. La típica situación que vemos muchas veces en las películas, ¿no? Que no es capaz de dejar ese mensaje. Si esto lo asociamos a la obsesión, insisto, casi enfermiza de Houdini con su madre, pues imaginaos lo que hubo de suponer para la mente del escapista. Un mensaje que no sabía muy bien qué podía ser, qué quería decirle su madre, y es en ese momento cuando él recuerda y cuando él vuelve a abrazar, por decirlo de alguna manera, los brazos vuelve a abrazar el espiritismo como corriente, ahora ya sí que sí, realmente interesado, realmente pues con la pregunta de si realmente existe un más allá y si realmente hay personas que pueden contactar con él. Y a partir de ahí inicia una carrera, inicia pues una etapa muy interesante que estuvo marcada sobre todo por encontrarse con todo lo que encontró en su carrera, intentando localizar a alguien que realmente contactase con su madre. Todo lo que encontró en este caso fueron burdos fraudes. Pero es interesante la actitud de Houdini, porque a pesar de haberse encontrado con mucho farsante, con mucho estafador, podríamos decir, su objetivo era realmente creer que existía algo más allá, simplemente quería tener la certeza absoluta de que eso pasaba. Y bueno, pues quizá por mala pata las personas con las que fue dando eran simple y llanamente estafadores que, como decíamos al principio, se servían de las creencias y del contacto con el más allá para engañar a la gente y para sacarles el dinero. Claro, quizá esto con determinadas personas sin formación en ilusionismo, en escapismo, pueda tener cierta efectividad, pero con el que probablemente sea el mayor escapista de todos los tiempos, pues era muy difícil engañarlo. Él se encontraba pues que había colaboración de diferentes personas para generar los movimientos de mesa en la época, encontraba trucos de todo tipo. De hecho, él incluso cuando ya fue acogiendo y adquiriendo cierta fama, cuando ya mucha gente sabía que él iba a intentar pescarles, acabó disfrazándose, incluso infiltrándose en diferentes lugares para destapar el fraude. Pero insisto, y es muy importante, y a mí realmente me parece una actitud interesante, el hecho de que él, a pesar de encontrarse con muchos fraudes a lo largo de su historia, hasta el final de sus días siguió con la esperanza de encontrar a alguien que realmente le demostrase que ese contacto era posible, porque además tenía esa necesidad de contacto con su madre. Y él durante toda su vida, lo veremos al final, estuvo esperando precisamente un mensaje de su madre fallecida. Fruto de sus experiencias, fruto de sus incursiones en el mundo de la mediumnidad, en el mundo del espiritismo, escribió un libro, escribió varios, centrados en diferentes temas, pero quizá el más famoso era Un mago entre los espíritus, donde él pues contaba o desvelaba, también para avisar y poner sobre aviso a la gente que iba buscando ese contacto, los trucos, desde los más sencillos a los más complejos, que utilizaban en un momento determinado para simular ese contacto con el más allá. Pero ahora llegamos llegamos a conocer otra figura realmente interesante de la época, que algunos pues han denominado o han querido ver como la medium que realmente puso en jaque a Houdini, porque al final veremos que no estuvo del todo claro si la desmontó realmente o había algo más allá. Incluso grandes investigadores de la parapsicología de la época llegaron a posicionarse a favor de Mina Crandon, que adoptaría con el tiempo el nombre de Marjorie. Su nombre de medium era precisamente Marjorie. Y pues nació en Canadá en 1888 y a los 30 años solicitó el divorcio de su anterior marido y se convirtió en la tercera esposa del doctor Leroy Goddard Crandon. Decían, y esto es interesante, estos detalles, que era una joven activa y brillante, de ojos azules y una larga melena color castaño, pero sobre todo sensual y provocativa. E insisto, este detalle que puede parecer irrelevante pudo tener mucha relevancia en la investigación que se llevó posteriormente.
el doctor Crandon, el marido de Mina Crandon, era un hombre, era cirujano, era un hombre pues, de la alta sociedad, y como tantas personas por aquel entonces, ya estamos a comienzos del siglo XX, se sintió muy atraído por aquellos fenómenos que decían desafiar a la lógica imperante, ¿no? Pues por todo el tema de los posibles contactos con el más allá, de las capacidades psíquicas del ser humano, del movimiento de objetos, de los fenómenos paranormales. Como una persona curiosa, como una persona con inquietudes intelectuales, lógicamente encontrarse con estudios, con trabajos que hablaban de este tipo de fenómenos de manera seria y rigurosa, pues a él le llamó la atención. Y la tarde del 27 de mayo de 1923, él decidió probar y comprobar por sí mismo si estos fenómenos eran reales. Lo que hizo... Muchísimas gracias. No está tan frío. Gracias, mejor, sí. Lo que hizo fue pues invitar a una serie de compañeros a una sesión en la que ninguno de los que estaba allí, entre los que se encontraban la ya esposa del doctor Mina Crandon, ninguno sabía las repercusiones que aquella sesión iba a tener para la posteridad. Comenzaron esa sesión, se bajaron las luces, se cogieron de la mano, se quedaron en silencio, pues un poco lo que mandaba, ¿no?, el manual un poco del contacto con el más allá en aquel entonces. Y una vez en esa situación, comenzaron expectantes a ver qué pasaba durante esa sesión, hasta que finalmente la mesa levemente se empieza a inclinar sobre dos de sus patas hasta que casi pues se queda volcada. Lógicamente los allí presentes, entre la expectación y el terror, sin saber muy bien qué demonios ha pasado, deciden tomar una decisión, y es que poco a poco los participantes en esa sesión van a ir abandonando la sala hasta que quede solo uno o una que sería señalado probablemente como el medium de aquel grupo. Finalmente, la que quedó en esa mesa fue la esposa del doctor Crandon, Mina Crandon, que a partir de entonces, como decía, sería conocida como la medium Marjorie. Y fijaos lo que dicen algunos expertos que han estudiado a nivel histórico pues todo este fenómeno. El caso de Mina Crandon es probablemente uno de los más interesantes. Ningún otro medium, desde Daniel Douglas Home, ni siquiera Eusebia Palladino, había sido capaz de atraer tanto interés y controversia. Fue el último caso famoso de mediumnidad física que se presentó como prueba de la realidad de los poderes de la mente sobre la materia hasta la llegada, en los años 50 años después, de Uri Geller. Con ella terminó la era de los grandes mediums. Esto, en este caso, lo referenciaba Massimo Polidoro, que es pues, un investigador dentro del círculo, podríamos decir, escéptico en Italia, que es el CICAP, y no deja de ser llamativo, porque la figura de Mina Crandon realmente ha atraído la atención de escépticos, de creyentes y de todo tipo de personajes. Sin embargo, no es alguien excesivamente conocida dentro de la historia, y vais a ver que su historia, como digo, es sorprendente por una razón muy sencilla. En enero de 1923, la prestigiosa revista Scientific American ofrece $2.500 a la persona que fuera capaz de ofrecer una manifestación de sus poderes psíquicos bajo unos estrictos controles científicos. Es curioso porque algo de lo que llamaba la atención de Mina Crandon es que no cobraba absolutamente nada y no quería regalos ni beneficios de ningún tipo. También es cierto, por hacer un poco de abogado del diablo, que su posición acomodada, pues al estar con un doctor como era el doctor Crandon, que ya decíamos antes que era alguien pues de la alta sociedad, con bastante dinero, pues podía condicionar que efectivamente no necesitase dinero. Pero bueno, sí que es cierto que esa negativa a cobrar y a recibir beneficio alguno era algo que servía como avalo un poco a sus capacidades y que llamó la atención de los interesados y de los expertos de la época. El comité que se designa para tal tarea es muy llamativo porque, bueno, ahí aparece referenciado, pero es llamativo porque se crea realmente un comité francamente interesante, que ya los quisiéramos hoy en día para la investigación de fenómenos paranormales, algo en lo que insisten los expertos. Un comité multidisciplinar formado por personas con conocimientos en las más diversas materias y, lo más importante, que no estuvo exento de polémica, cuentan para ese comité con la figura de Houdini. Como digo, este comité estaba formado por este grupo multidisciplinar de 5 expertos. Por un lado, el profesor William McDougall, profesor
profesor de psicología de la Universidad de Harvard, Daniel Comstock, antiguo miembro del Departamento de Física del MIT, Walter Prince, de la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica, y Hereward Carrington, investigador psíquico. Y como digo, por último, el que completaba ese grupo, el gran Houdini. Esto llamó la atención porque, claro, habéis visto el nivel, la formación, el currículum de los personajes que formaban ese comité. Pues sí que es cierto que a algunos de los componentes de ese comité no les agradaba demasiado que un artista, que alguien que se limitaba pues, a hacer espectáculos y que realmente no tenía formación académica, estuviese dentro de ese comité. Aunque no imaginaban quizá que Houdini estuvo a punto de salvar, salvó probablemente a la Scientific American de cometer pues la que habría sido recordada como una de sus mayores y grandes meteduras de pata. Y ahora vamos a ver por qué. En este caso, la función del secretario del comité la asumió el editor de la publicación de Scientific American, James Malcolm Beard, que tendría además pues una especial relevancia en esta historia de la investigación de Mina Crandon. La primera visita se produce precisamente por parte del que estaba encargado, del secretario de este comité. La primera visita de Beard tiene lugar en noviembre de 1923. Recordáis que antes decía que el hecho de que pues Mina Crandon fuera una mujer realmente atractiva, una mujer sensual, tenía una importancia en la historia. Se habla, de hecho, que las sesiones que ella realizaba las hacía en un camisón bastante fino, y no solo eso, sino que el doctor Crandon, a muchos de los invitados, a muchos de los que acudían precisamente a presenciar esas sesiones, les mostraba fotografías de su esposa, de Mina Crandon, pues digamos de un alto componente erótico. No sabemos muy bien por qué, pero quizá con el objetivo de derribar un poco la barrera emocional, la barrera racional de las personas que allí acudían. Lógicamente, pues una mujer atractiva en la época que llamaba y atraía las miradas de muchos de los personajes que pasaban por allí, podía llegar a desconcertar. No solo eso, sino que también la posición acomodada y la economía de la familia Crandon, pues se habla de que, quizá pudo ayudar a algunos de los miembros de este comité, entre ellos a Beard, pues con algunas deudas, financiando algunas investigaciones. Entonces, digamos que la objetividad de estas personas que ya estaban estableciendo una dependencia y una relación más allá de la investigación con el matrimonio Crandon pudo tener repercusión en las que fueron sus conclusiones. De hecho, fijaos, en noviembre de 1923 se produce la primera visita y en julio de 1924 Beard ya firma un artículo en la Scientific American en el que manifestaba que los científicos no encontraban engaño en las capacidades de la medium de Boston, en las capacidades de Mina Crandon. Fijaos, porque ya hicieron un poco esta investigación a mala leche. Ya decía antes que muchos de los miembros del comité pues no estaban muy contentos con que Houdini, con que un artista formara parte de ese comité de científicos y de personas de alta formación. Y en estas primeras incursiones, en estas primeras visitas para investigar a Mina Crandon, Houdini no está presente. De hecho, él se entera de que las investigaciones han comenzado a raíz de la prensa. Él comienza a ver estas publicaciones y de repente dice: ostras, han empezado a investigar sin mí. Y sobre todo le llama mucho la atención que hablen de que no han encontrado engaño cuando él estaba convencido de que seguramente alguna falla o algún jueguecillo encontraría en las supuestas capacidades paranormales de Mina Crandon. Así que el 23 de julio, dispuesto a revelar los trucos con los que Marjorie había conseguido encandilar a un nutrido preparado comité de expertos, acude al hogar de los Crandon. Y fijaos ya en las diferencias de actitud entre Houdini y el comité de expertos. Como decía, el matrimonio Crandon, pues cuando alguien llegaba a su casa a investigar, a presenciar las supuestas capacidades de Mina Crandon, lo primero que hacía era ser realmente cordial. Les invitaba a pasar la noche en la casa porque tenían habitaciones de sobra para que no tuviesen que ir a un hotel. Les acogían realmente de manera acogedora. Lo que pasa es que esto con Houdini no funcionó del todo. Él, que ya estaba bregado, que venía de una cruzada importante contra los falsos mediums, sabía que esta actitud pues no era del todo positiva, así que él desde un primer momento establece muy bien las distancias con el matrimonio Crandon. Ahí tenemos una foto de Houdini pues con Mina Crandon a su izquierda. Y fijaos, porque no le hizo falta más de una sesión, a diferencia de las casi 30 que había realizado el comité de expertos, para descubrir algunos de los trucos utilizados por Mina Crandon. Él, que ya estaba un poco mosqueado porque lo hubieran apartado de la investigación,
también hay que reconocer que fue un poco agresivo y un poco precipitado en las conclusiones, aunque bueno, las argumentaba. Y conforme hace esa primera visita, pues uno de sus primeros titulares, él estaba acostumbrado a tratar a la prensa, de hecho sabía muy bien cómo manejarla y sabía muy bien qué contarles para estar precisamente constantemente en los periódicos. Él dice que después de esa primera sesión, el titular, podríamos decir, que da es que después de la sesión con Mina Crandon, dice que este es el truco más simple que he detectado. Él ya empieza a ver una serie de cosas que no cuadran en las sesiones, pero decide seguir adelante. Así que Houdini, digamos que se propuso desacreditar con un definitivo golpe de gracia a la medium Marjorie. Así que diseñó, junto con su ayudante, y esto no estuvo exento de polémica, un cajón especial que, como podéis ver en la foto, limitaba a Mina Crandon para realizar cualquier tipo de movimiento. Decían, fijaos, que el doctor Crandon, bueno, algunos de los datos que se pueden encontrar pues revisando reportajes y documentos de la época, decían que Mina Crandon o su marido llegó a realizarle una intervención quirúrgica en la vagina, esto es un poco bizarro, pero aparece en la documentación, para ampliar la cavidad y que ella pudiese introducir más elementos con los que después realizar los fraudes de las sesiones. Esto pues no está confirmado, es una habladuría de la época, pero sí que es cierto que Houdini comienza a detectar que hay participación externa, que en este caso el doctor Crandon la ayuda para realizar determinados movimientos, para que suenen pues determinados sonidos, las campanas que se movían mucho por aquel entonces. Entonces lo que Houdini hace para limitar esos movimientos es crear este cajón concreto que después pudo invalidar las pruebas de Houdini, porque hay varias hipótesis. Incluso incluso estando Mina dentro de este cajón, se llegaron a producir fenómenos y se llegó a encontrar una regla extensible dentro del cajón. Hay varias posibilidades para explicar esto. Hay quien dice que la propia Mina Crandon consiguió introducirla, dicen algunos, que introduciéndola dentro de su vagina y sacándola después posteriormente. Hay quien dice que el propio ayudante de Houdini, harto ya pues de que lo sometiese a unas actitudes un poco tiránicas en ocasiones, colocó esa regla para dar al traste con el experimento, y hay quien apunta que fue el propio Houdini que, bueno, como tenía que desacreditar sí o sí a esta medium, a Mina Crandon, la introdujo él mismo. Bueno, sigue siendo uno de los misterios. Como digo, el caso Mina Crandon generó ciertas dudas a algunos personajes. Finalmente, Byrd, como digo, el que fue secretario del comité, el que realizó las primeras incursiones y los primeros reportajes relacionados con Mina Crandon, fue relevado de su puesto de secretario del comité por Walter Pryce, y tras unas ajetreadas reuniones, el dictamen definitivo de la revista llegó el 11 de febrero de 1925. La portada correspondiente apareció con el siguiente titular: el comité decide que Marjorie, Mina Crandon, ha fallado, tras la votación de 4 votos contra 1. Finalmente, la Scientific American, que en un primer momento, comandada este comité por Byrd, estuvo a punto de dar por válidas las cualidades paranormales de Mina Crandon y de dotarla con ese premio de $2.500, finalmente, tras la incursión de Houdini y tras no estar del todo claro si las capacidades de Mina Crandon eran realmente genuinas, como por ejemplo las definió el propio Arthur Conan Doyle, o eran pues un fraude. Como digo, hay versiones de todo tipo. En este caso, Conan Doyle, el doctor Crandon, escribió a Conan Doyle, sabiendo de su interés por el espiritismo, escribió a Conan Doyle una carta describiendo las cualidades de Mina Crandon, que en un primer momento pasó de mover simplemente, o de supuestamente mover la mesa y de generar esas sesiones, a ir incorporando a sus supuestas capacidades más capacidades, conforme recordemos que ellos empiezan en el espiritismo por pura curiosidad, no eran unos conocedores ni unos estudiosos. Entonces, realmente, a partir de esa primera sesión que antes hemos comentado, ellos comienzan a leer, comienzan a documentarse, y conforme van viendo nuevos fenómenos en la literatura de la época, algunos de ellos Mina Crandon los va incorporando. Entonces, claro, no queda muy claro pues si realmente fue un fraude completo o no. Decía antes que grandes personajes de la época, como el padre de la parapsicología moderna, el doctor Joseph Rhine, estuvo o defendió un poco la versión de que, si bien algunos de los fenómenos producidos durante las sesiones de Mina Crandon podían deberse a un fraude, había otra serie de fenómenos que podrían llegar a ser genuinos. Se quedó un poco en esa ambigüedad de si realmente estábamos ante una medium genuina
una medium fraudulenta o ni blanco ni negro. Quizá algunos fenómenos, vayamos a saber por qué, se produjeron de manera fraudulenta y otros realmente eran extraños y merecían el interés. Fijaos porque el espíritu guía de Mina Crandon era su hermano Walter, un espíritu, decían, bastante grosero, que asustaba y que incomodaba a los asistentes a esas sesiones, que hablaba con una voz grave y que, insisto, era muy faltón, sobre todo con Houdini. Cuando acudía a estas sesiones era realmente agresivo. Y fijaos porque volvemos un poco al tema de la muerte de Houdini. En diciembre de 1924, el espíritu guía de Mina Crandon, el que supuestamente pues la acompañaba y le ayudaba en las sesiones, su hermano Walter, llegó a profetizar, no sabemos si realmente como profecía o como la expresión de un deseo, que a Houdini le quedaba menos de un año de vida. Diciembre de 1924, él fallece en octubre de 1926, pues se erró por muy poquito. Ya digo que no sabemos muy bien si realmente fue una profecía o la expresión de un deseo que por aquel entonces pues muchos médiums fraudulentos pues amenazaban a través, insisto, de sus espíritus guías, entre comillas, a Houdini. Pero vayamos, como decía al inicio, a esa carta guardada bajo la manga que Houdini se reservó para después de su muerte. Después de esta cruzada contra falsos mediums, pues lógicamente él temía que una vez muriese, los farsantes pudiesen aprovecharse de su espíritu y usarlo a voluntad, porque nadie iba a poder, bueno, nadie tampoco, pero muy poca gente iba a poder discernir o iba a poder rebatir que alguien había contactado con Houdini desde el más allá y que él había dicho desde allí pues que todo lo que había hecho en vida no había servido para nada y que realmente pues existía un más allá. Hizo este pacto con diferentes amigos, un poco pues siempre fruto de esa curiosidad y de esa necesidad de si realmente había un más allá y si realmente él podría contactar y comunicarse con su madre fallecida, a la que tanto quería. Pero el pacto o el código mensaje secreto más fuerte, más llamativo y que más repercusión tuvo es el que establece con su propia esposa, con Bess Houdini. Había una canción de la época, Rosabelle, que era, digamos, pues la canción del matrimonio, la canción de la pareja, la canción favorita, a la que a ellos les recordaba pues muy buenos momentos. Y a esa palabra le añadieron la palabra belief. Rosabelle, belief. Rosabelle, cree. Ese era el mensaje, esa era la clave que si algún medium decía haber contactado con Houdini, tenía que dar este mensaje. Esta era la palabra clave. ¿Y cómo se llegaba a este mensaje? Pues fijaos, durante sus durante su larga trayectoria como escapista, durante esos primeros años en los que Houdini y Bess sobre el escenario pues simulaban contactos y mensajes mentales, ellos establecieron un sistema de palabras y de números para transmitir mensajes. Es decir, ellos durante el mensaje tenían una serie, insisto, de códigos, un número asociado a una letra y así todo el abecedario. Por ejemplo, la palabra pray, si durante el discurso que ellos establecían en el escenario decían la palabra pray, ellos ya sabían que eso daba inicio, digamos, un poco al mensaje telepático que se iban a pasar. La palabra pray equivalía al número 1 y esto equivalía a la letra que tiene la posición número 1 en el abecedario. En este caso la A. Answer era el 2 y la B, etcétera, etcétera. Así hasta Be Quiet, que era el 10 o el 0. ¿Cómo continuaban construyendo las otras letras? Pues muy sencillo. Por ejemplo, lo vamos a ver aquí enseguida, cuando tenían que buscar la palabra 15 en el abecedario, pues utilizaban la palabra pray, que equivalía al 1, y la palabra tell, que equivalía al 5. No sé si es la O, la letra 15 en el abecedario, ahora lo vamos a ver porque en el siguiente mensaje está claro. Por lo tanto, cualquier medium que dijese haber contactado con Houdini tenía que resolver este código. Aquí está formado con ese código de números y de letras por su posición en el abecedario, las palabras que tenían que aparecer en ese supuesto contacto con Houdini desde el más allá. Aquí vemos, por ejemplo, que la palabra pray más la palabra tell darían la letra O. Entonces, todas estas palabras debían aparecer en el supuesto mensaje mediúmnico. Es un poco complejo, he intentado dejarlo claro, pero más o menos el código era esa relación de números, letras y su posición en el abecedario.
Una vez fallece Houdini, insisto, el 31 de octubre de 1926, además con un mensaje realmente desalentador. Ya cuando estaba a las puertas de la muerte, le dice a su hermano, que lo estaba acompañando en el hospital, que estaba cansado de luchar. Los golpes por parte de este boxeador que desencadenan la apendicitis y la muerte de Houdini comienzan el 22 de octubre y hasta el 25 de octubre, que él ingresa en el hospital, había continuado con sus espectáculos, con sus charlas, desmayándose incluso en algunas de ellas porque realmente no podía aguantar las fiebres ni el dolor, hasta que, insisto, el 25 de octubre ingresa en el hospital y unos días después, el 31 de octubre, fallece. Bien, pues Bess, tras la muerte de Houdini, mantuvo el premio de $10.000 a quien fuese capaz de revelar el mensaje codificado, el mensaje que hemos visto en las diapositivas anteriores. Y llama la atención porque después de casi 15 meses, cuando toda esperanza parecía perdida, cuando Bess se había enfrentado ya a personajes de toda clase y condición que decían tener el mensaje que Houdini supuestamente enviaría desde el más allá para confirmar que realmente existía ese más allá y ver que ninguno de ellos había dado en el clavo. Fijaos, porque había gente que llegó a contratar, entre comillas, espías para ver qué demonios era ese mensaje que Houdini había dejado para ganar pues una cuantiosa cantidad de dinero como eran $10.000. Se hablaba de que ese mensaje estaba en una caja fuerte secreta, cuya localización y código solo conocía la esposa de Houdini, Bess Houdini. Pero el 8 de febrero de 1928, Arthur Ford, un medium de la época, afirmó haber obtenido un mensaje. Ya no el mensaje que Houdini iba a dar desde el más allá, sino el mensaje que Houdini había estado esperando prácticamente toda su vida desde el más allá, el mensaje de su madre. Y llama la atención, a Bess, a la esposa de Houdini, la sorprende especialmente porque ese supuesto mensaje es la palabra forgive, perdona. Al parecer, y según confirmaría, por ejemplo, en una nota que inmediatamente pues la esposa de Houdini mandó a Arthur Ford, ella dijo que efectivamente forgive, la palabra perdona, era la palabra que Houdini esperó durante toda su vida. Esto la dejó descolocada, pero cabe hacer un pequeño matiz, y es que después de la muerte de Houdini, la esposa, Bess Houdini, quedó realmente maltrecha, quedó pues realmente afectada y acabó, podríamos decir, perdiendo la cabeza, acabó muy tocada a nivel de salud mental, sin recordar muy bien qué hacía o qué decía. Y es curioso porque el 13 de marzo de 1927, el Brooklyn Eagle publica un reportaje sobre Bess en el que da detalles muy interesantes sobre la vida y la obsesión de Houdini con su madre. Entre ellos desvela que, para considerar auténtico algún mensaje del más allá, cuando Houdini estaba vivo, este mensaje debería haber incluido la palabra forgive. Nos encontramos con que un año antes de que Arthur Ford dé ese mensaje que realmente descoloca a la esposa de Houdini, ya había aparecido en la prensa la palabra que luego él da como recibida desde el más allá. Y una biografía publicada ya, pues yo creo recordar que en 1970 y tantos, la fecha exacta no, pero ya en pleno siglo XX, muy avanzado el siglo XX, una biografía de Arthur Ford nos da claves muy interesantes, porque se habla, sí que es cierto que él ordenó quemar gran parte de su material, por lo tanto las pruebas, podríamos decir, que quedan no son demasiadas, pero sí que se encuentran cantidad de recortes de periódicos, cantidad de información que a él le permitía después recrear esos supuestos contactos con el más allá. ¿Recordáis cuando al principio comentábamos que Houdini al llegar a los pueblos iba a los cementerios, a la hemeroteca, recogía las esquelas y recogía ese tipo de información? Pues es muy probable, en base a esa pequeña documentación, que a Arthur Ford, siendo tan avispado y tan hábil como era, no se le escapase esta entrevista del 13 de marzo de 1927, donde es probable, no definitivo, pudo ver esa palabra que Houdini demandaba en vida para considerar real el supuesto contacto con su madre fallecida. Lo cierto es que a finales de 1928 y durante 8 sesiones llevadas a cabo a lo largo pues, de casi 2 meses, Arthur Ford consigue revelar y consigue dar con las palabras
clave, con las palabras pactadas por Bes y Houdini antes de la muerte del gran escapista. Ese enmarañado sistema de códigos, de letras y de números que hemos visto antes, al parecer se manifiesta en estas 8 sesiones y al final de ellas realmente consigue decirle a Bes Houdini que el código que ella había establecido con Houdini tras su muerte, ese código de palabras o las palabras esperadas eran Rosabelle Belief. Lo que pasa es que aquí se abren diferentes interrogaciones, diferentes preguntas. ¿Estamos realmente ante un mensaje del más allá? ¿Fue capaz Arthur Ford realmente de desvelar ese mensaje por contactos reales con el más allá? ¿Fue un fraude pactado entre Bes Houdini y Arthur Ford? ¿Fue un fraude involuntario? Lo cierto es que jamás se aportó la clave o las pruebas definitivas del verdadero mensaje pactado por el matrimonio. Bes Houdini, como decíamos antes, entró pues en una espiral decadente, casi pues perdió la cabeza, sus capacidades mentales no eran las que fueron, y realmente en muchas entrevistas de la época, hasta que finalmente fallece, pues se ve que ella va revelando determinados detalles de ese mensaje o de ese supuesto contacto. Pero insisto, realmente no sabemos si ese Rosabelle Belief fueron las palabras pactadas entre Houdini y Bes o fueron otras, porque nunca se llegó a aportar la prueba definitiva. Digamos que esa supuesta carta en una caja fuerte secreta jamás se mostraron. Bes Houdini tampoco jamás mostró ese documento que atestiguase que realmente esas eran las palabras pactadas. Queda un poco la duda. Y como decía, el tema de esta charla del siglo de los espíritus, en los que se podrían haber cogido muchas historias, pero que seguramente pues aquí conozcáis de sobra y probablemente mejor que yo mismo, pues puesto que estáis pues dedicados al estudio, ¿no?, de esa corriente fascinante y de esa época fascinante en la que nace el espiritismo, viene pues a colación de un pequeño libro que debería estar ya a la venta. De hecho, cuando Juan Miguel y yo hablamos de esta charla, estaba previsto que saliese precisamente para el 31 de octubre, coincidiendo con ese aniversario de la muerte de Houdini, pero que estará a la venta en unos meses y donde se repasan pues diferentes historias, desde las hermanas Fox, que seguramente pues es conocido por todos vosotros, aunque hay detalles muy interesantes, hasta por ejemplo el tema de la Ouija, que fue el tema de la anterior charla aquí en este mismo lugar, la historia de Houdini, la historia de Arthur Ford, la historia también de Arthur Conan Doyle, pues en definitiva un repaso, lejos de la creencia o no en el espiritismo, un repaso a las historias que aquella época, que aquel movimiento pues legó para la historia. Así que sin más, y como decía al principio, como estoy con la voz un poquito tocada y creo que nos da tiempo a un pequeño turno de preguntas, porque más o menos lo he ajustado para que diese tiempo, os doy las gracias y quedo pues abierto y dispuesto a las preguntas que tengáis a bien plantearme. Muchísimas gracias.